Como decía Abraham, pues hemos interrumpido el estudio de Filipenses y hoy tengo el privilegio de poder acudir a la palabra de Dios y sentirme con libertad para buscar el texto del que quiero hablaros. La verdad es que me he acostumbrado a que me dé los textos Javier y cuando tengo libertad para escoger de lo que quiero hablar tengo verdaderos problemas. Pues delante del Señor he creído conveniente hablaros sobre la necesidad de testificar y evangelizar. Hace aproximadamente, este año ahora creo que son 36 años que mi mujer y yo pues nos convertimos al Señor. Una vez que pasa el primer amor y pasan los primeros días desde la conversión, pues hay unos días que estás tan contento que el mundo te parece que todo es de color de rosa, ¿no? Y bueno, pues no eres consciente de algunas cosas. Después vas bajando al suelo otra vez, a la tierra, y empiezas a analizar y a ver cosas y a ver la cruda realidad. Desde poco tiempo después de mi conversión empecé a observar lo que yo he dado por llamar el debate evangélico, aunque más correcto sería decir los debates evangélicos. ¿Por qué? Pues porque los cristianos evangélicos nos hemos ganado a pulso eso de protestantes y siempre encontramos alguna o algunas razones para sacarle punta a casi todo. Da lo mismo el asunto del que estemos hablando, pero tenemos cierta habilidad por encontrarle a las cosas dificultades. El caso es que siempre, por una razón o por otra, pues entre el pueblo evangélico hay diferencias. Voy a ser generoso y voy a llamarles teológicas, pero todos sabemos que las hay de todo tipo. Ejemplos. Pues por citar y mencionar algunos ejemplos, pues podría mencionar las lenguas, el bautismo del o en el Espíritu Santo, si las mujeres tienen que asistir a la iglesia con velo o sin velo, el ministerio de la mujer en la iglesia, la manera de implantar iglesias, y podemos hacer una lista interminable. A algunos hermanos en la fe les parece que esto es enriquecedor y que viene bien. Bueno, así debería de ser. El problema es que este tipo de diferencias, de dificultades, como queréis llamarlo, pues está alcanzando a áreas de nuestra fe que históricamente no generaban ningún problema y estábamos todos de acuerdo. Por ejemplo, la evangelización. Siempre hemos creído que teníamos que evangelizar y testificar. ¿Qué habría sido de nosotros si alguien no nos hubiera testificado o nos hubiera compartido un evangelio, el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera, etcétera? Hay creyentes que abiertamente a mí me han dicho pues que ellos no dedican tiempo a evangelizar. Hace algunos años tuve una conversación con un hermano de Galicia, anciano de una iglesia, y me decía: nosotros no evangelizamos nunca. Primero porque no tenemos dinero y segundo porque como no se convierte nadie, pues ¿para qué vamos a salir a evangelizar? Bueno, hay creyentes entre nosotros que están casi en contra de todo. Cualquier cosa es buena para sacarle punta a lo que sea. Yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Pero con qué? Pues no lo sé, pero por si acaso no estoy de acuerdo, por lo que pueda suceder después. Y a casi todo le sacan faltas, casi todo tiene algún problemilla. No le gustan las películas, las campañas evangelísticas, los programas de radio, los programas de televisión, absolutamente nada les parece bien. Y en otro extremo, hay creyentes a los que casi todo les parece bien y a la hora de evangelizar, pues bueno, pues no le ven ninguna dificultad a cosas que a mí me dan un poquitín de grima, porque he asistido algunas veces a algunas campañas evangelísticas donde la gente se caía o empezaban a hacer cosas raras o... Entonces, bueno, pues hay dos extremos. Tuve la buena suerte de conocer a un hermano hace algunos años
porque estuvo integrado en una iglesia en la que estábamos mi familia y yo, que fue enviado a España por varias agencias misioneras para hacer un estudio de cuáles eran los métodos evangelísticos que podían funcionar y de los que no funcionaban. Un estadounidense. Estuvo entre nosotros un par de años y terminó su estudio. Aquel estudio venía a decir que ninguno, absolutamente ninguno de los métodos que usábamos para evangelizar valían para algo. Y él proponía una serie de soluciones que, bueno, pues ahí se han quedado y tampoco... Hay cosas que en otros países funcionan muy bien, pero aquí, pues por lo que sea, pues no funcionan tan bien. Pues bien, desde el más profundo respeto hacia los hermanos que tienen estas inquietudes y estas cosas tan claras, creo que nos estamos confundiendo y estamos perdiendo el rumbo. Y nos enredamos en discusiones que no van a ninguna parte, que son absolutamente estériles y que no valen para nada, y que, bueno, pues mientras que estamos entretenidos con esas cosas, pues no nos dedicamos a hacer lo que deberíamos tener claro que el Señor quiere que hagamos. Personalmente, yo creo que hay que evangelizar. Hay que compartir nuestra fe, hay que decir en qué creemos y por qué lo creemos, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que cuando dices esto, pues alguien puede pensar que uno tiene una voluntad de hierro, que nunca se desanima y que siempre sale a evangelizar, etcétera, etcétera, etcétera. No es así. Y de hecho algunas veces me he llegado a preguntar por qué trabajamos tanto algunas veces y recogemos tan poco fruto. Y voy a poner un par de ejemplos. Durante, creo que fueron 14 o 15 años, mi familia y yo estuvimos en San Fernando de Henares, un punto de misión de la Iglesia Cristo Vive de Canillejas, en las que algunos de vosotros habéis estado. La Iglesia Cristo Vive tuvo una mesa de libros, 11 años, en el Rastrillo de San Fernando de Henares. Todos los viernes había 2 personas, como mínimo 3, prestando libros. Yo trabajaba por aquel entonces en una imprenta, a turnos. Cuando yo tenía turno de tarde estaba yo, y cuando tenía turno de mañana estaban un misionero americano y un hermano de aquí de España. 11 años. En 11 años prestamos cientos de libros. Algunos se perdieron por el camino, luego teníamos que ir a recogerlos a las casas. Y pudimos testificar y compartir nuestra fe con montones de personas. A día de hoy, que yo sepa, ni un solo fruto de aquel ministerio. Ni un solo fruto. La Iglesia Cristo Vive, la Iglesia de Canillejas, en el año 1993 gastó 1 millón de pesetas, o sea, 6.000 euros de hoy en día, en comprar 10.000 nuevos testamentos. Cada Nuevo Testamento llevaba una hojita pegada diciendo que era un regalo de la Iglesia Evangélica de San Fernando, ofreciendo ayuda de varios tipos y con los horarios de cultos, etcétera. 10.000 nuevos testamentos. Nos llevó 18 meses repartirlos. Tuvimos que dividir el pueblo en 8 zonas y 10 o 12 personas en cada zona repartiendo entre semana y los domingos. 10.000 nuevos testamentos en 10.000 viviendas. Los entregábamos mano en mano, así a mano, y si no, se dejaban en el buzón. A día de hoy, que yo sepa, ni un solo fruto. Y entonces uno se puede llegar a preguntar, ¿merece la pena trabajar tanto para recoger este fruto tan escaso? Pues mirar, la cuestión es si merece o no merece la pena. La cuestión es si estamos haciendo lo que tenemos que hacer y lo que el Señor quiere que hagamos. Esa es la cuestión. Y no preocuparnos tanto por el fruto que recogemos. Y esto es algo que algunas veces creo que olvidan estas personas que se enredan en discusiones, que algunas veces yo tengo la sensación de que lo único que les interesa es que su opinión quede encima de la de los demás. Yo algunas veces me da por darle vueltas a la cabeza y empezar a pensar. Y algunas veces de verdad creo que nos estamos dejando por el camino algunas de las que históricamente han sido nuestras señas de identidad. Una de ellas es el lugar que le hemos dado a la palabra de Dios. Siempre hemos dicho que la palabra de Dios es la única norma de fe y conducta y que es el único tamiz capaz de filtrar nuestras opiniones. Entonces, yo creo esto que dice la palabra de Dios, yo creo aquello que dice de esto a la palabra de Dios, y nos dejamos de perder el tiempo en discusiones que de verdad no van a ninguna parte. Por tanto, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a testificar, predicar, etcétera, etcétera, etcétera? Pues mirar, hay multitud de textos. Podríamos citar, por ejemplo, Mateo 28, 19 y 20. Id y haced discípulos. Y se acabó la conversación ya.
Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y podríamos seguir buscando y encontrando textos que dicen que tenemos que testificar y evangelizar. Pero me ha parecido oportuno recurrir a un texto y tomar como referencia el ejemplo del Señor Jesús. Porque algunas veces, pues, igual no tenemos las cosas suficientemente claras. Entonces, vamos a leer Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, y sacamos conclusiones en función de lo que hacía el Señor. Dice Mateo 39, del 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y me parece que ya no hace falta que diga nada más. Pero como estáis aquí para escuchar la predicación de la palabra de Dios, pues en este texto, prudentemente y modestamente, yo veo 4 razones para evangelizar, para testificar. Y de esto es de lo que quiero hablaros. Primera razón: recorría. El Señor Jesús vino a este mundo con una misión muy concreta, que todos conocemos y sabemos. Vino a este mundo a morir en una cruz por todos y cada uno de nosotros. Vino a redimirnos, a rescatarnos y a salvarnos de la muerte y del pecado. El Señor se podía haber limitado a sentarse debajo de un árbol, a la sombra, allí fresquito, con un cacharrito con agua fresca, esperando a que llegase su hora. Sin embargo, dice la palabra de Dios que el Señor recorría los caminos polvorientos, a pie, andando, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, de ciudad en ciudad. Y uno se pregunta, si el Señor hacía aquellas cosas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? De pueblo en pueblo. ¿Sabéis cuántos pueblos hay en España sin testimonio cristiano? Cuando digo cristiano me refiero a cristiano de verdad, porque en todo seguramente encontraréis un templo católico romano. Yo hablo de otro tipo de testimonio. Pues si queréis saberlo y si queréis deprimiros, llamáis a mi amigo José Pablo Sánchez y él os dirá los pueblos que hay en España sin testimonio cristiano. Miles. Que de ese pueblo nunca ha oído nadie la predicación del Evangelio de Jesucristo. ¿Habéis pensado alguna vez cuántos compatriotas nuestros se van a perder? Millones. En nuestro tiempo los medios de transporte han acortado las distancias de una manera tremenda. Podemos llegar a cualquier sitio en poco tiempo. Se está organizando una campaña evangelística en Chinchón. Coges el coche y en media hora estás en Chinchón. Ahora, cuando tenemos que salir a evangelizar, a testificar, a predicar el Evangelio, casi todos nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Muchísimas. Dice la Escritura que el Señor, el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, por los caminos, por las aldeas, por los pueblos. Y uno se pregunta, ¿y los discípulos del Señor qué han de hacer? Os cuento una cosa. En el año 2001 salieron de Madrid 20 personas por carretera y de Estados Unidos en aviones unos 120. Nos reunimos en Italia para predicar el Evangelio al pueblo italiano, para colaborar con iglesias de allí. Estuvimos en Roma, estuvimos en Florencia y estuvimos en Bolonia. El año 2002 repetimos el viaje, pero todavía fue más largo porque fuimos a Sicilia. Y después de Sicilia tuvimos que subir hasta el norte de Italia. Entre los 2 años, los que salimos de Madrid por carretera hicimos aproximadamente unos 14.000 kilómetros.
Hicimos campañas en varios sitios de Italia, incluso en Sicilia, muy cerca donde empezó el tema de la camorra y la mafia, en un pueblo que se llama Gela. Según los amigos y compañeros de ministerio americanos, estadounidenses, hubo cientos de conversiones. Yo no lo sé, pero con que se hubiese convertido uno, habría merecido la pena la panzada de kilómetros y de trabajo que nos dimos, que fueron muchos, ¿eh? Segunda razón, enseñando. Lidia y yo estuvimos en el seminario 4 años estudiando, mi nuera y yo. Una de las asignaturas era el evangelismo, que duraba 4 años. Todos los martes había que presentar las encuestas hechas el lunes y como mínimo había que predicar el evangelio, testificar a 4 personas. Imaginaros en 4 años la cantidad de encuestas que hemos podido hacer en la calle. Yo salía a los parques y me iba con la gente mayor, con los abueletes, con los ancianos. Primero porque suelen ser muy sabios. Segundo porque me reía mucho con ellos. Y tercero porque tenían menos tiempo y entonces quería enseñarles, compartirles mi fe. Imaginaros la cantidad de cosas que he podido escuchar en ese tiempo. He conseguido hablar con mucha gente y he escuchado cosas rarísimas, algunas pintorescas. Y aprendí una cosa, y es que los españoles no necesitamos que nadie nos enseñe nada porque lo sabemos todo. Empezaba a hacer encuestas a las personas mayores. Y es curioso, otra de las cosas que aprendí es que solían decir todas las mismas cosas, o muy parecidas. Cosas como, por ejemplo, yo no soy tan malo, los hay mucho peores que yo, los políticos sí que son malos. Yo seguro que iré al cielo, porque yo no hago daño a nadie. Y esto, casi todos los días lo mismo. ¿Y qué dice la Biblia de esto? Justo no hay ni aún uno. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Cuando tratas con la gente en la calle te das cuenta del grado de ignorancia que hay en este país en cuanto a las cosas del Señor. Y te das cuenta de que la Iglesia de Roma y el diablo han hecho muy bien su trabajo confundiendo y engañando a las personas que hay en la calle, porque están tan tranquilos, pensando que como ellos no son tan malos, pues... Si paras a 100 personas, 95 o 90 te van a decir las mismas cosas. Y uno se pregunta, si el Señor iba de pueblo en pueblo, enseñando los creyentes que tenemos que hacer. Pues lo mismo, enseñar. Os hablo de un amigo mío, de Carlos Auli. Mi amigo Carlos nació en México, pero es estadounidense. Su padre, Enrique Auli, hijo de un noruego, y su madre, que era inglesa, vivían en Chicago, cerca de Chicago. Y vivían muy bien, tenían una posición muy acomodada y vivían muy tranquilitos. Pero el Señor puso en su corazón levantar su casa y marchar a otro sitio a enseñar. Y el Señor les guió a México. Pero no fueron a Acapulco, ni a Cancún, ni a Monterrey, ni a ningún sitio de estos. Fueron a las selvas de Chiapas. Y fueron a ministrar a los indios Chol. Los indios Chol son unos indígenas que hay millones de ellos en Guatemala y en México, en las selvas. Pues Enrique Auli, su mujer y sus 2 hijos, luego tuvieron 4 hijos más allí en México. Uno de ellos mi amigo Carlos. Dedicaron 5 años de sus vidas a hacer una traducción de la palabra de Dios a la lengua de los Chol. Hoy en día hay miles de cristianos evangélicos entre aquellos indígenas, porque Enrique Auli y su esposa dedicaron sus vidas a enseñar. Tercera razón, predicando. Hay muchas formas de predicar el evangelio, muchísimas. Unas personalmente me gustan más que otras. Pero después de muchos años y de alguna que otra enseñanza del Señor, he tenido que aprender que Dios puede obrar de multitud de formas y maneras. Tengo que confesar que durante tiempo tuve algunos prejuicios contra algunas maneras que usan algunas personas para compartir el evangelio. En la iglesia en la que estuvimos durante muchos años, en San Fernando de Henares, hay un hermano al que yo tengo mucho cariño, que se convirtió al Señor, escuchando un programa de radio
que es el programa de radio que menos me gusta a mí de todos. Ese hermano lleva allí 20 años. Fue la segunda persona que bauticé yo. Y aún me sigo preguntando cómo se pudo convertir al Señor escuchando ese programa de radio. La única respuesta es que el Señor obra de muchas maneras, incluso de aquellas que a nosotros no nos gustan mucho. Este hermano es un regalo de Dios, es una bendición, es un bendito del Señor. Y allí está firme como una roca y lleva allí 20 años. Personalmente yo creo que el mejor método es el evangelismo personal. ¿Por qué? Pues porque fue lo que funcionó conmigo y porque un hermano de la Iglesia Cristo Vive hace años hizo una encuesta y de una membresía de 200 y pico personas, más del 80 y tantos, casi el 90% de los miembros de aquella iglesia se habían convertido al Señor por el testimonio de otra persona. Había algunos que una campaña, un programa de radio, no sé qué, pero muy poquitos. Un porcentaje muy alto, testimonio directo y personal. Yo estoy aquí por 3 compañeros de trabajo que me regalaron una Biblia, empecé a leer la Biblia y me caí con todo el equipo. Siempre que podamos, con gracia, con respeto, con gentileza, con humildad, no creyendo que lo sabemos todo, y menos aún que tenemos respuestas para todo, testificar, predicar y hablar del Señor, porque es el método más efectivo que hay. Os hablo de una amiga de mi mujer, no doy el nombre por respeto a ella. Hace unos 25 años estaba en una playa del Mar Menor, sentada en la arena, planeando cómo se iba a suicidar, planeando cómo se iba a quitar la vida porque no quería estar aquí. Su marido y sus hijos estaban bañando y de pronto aparece una chiquita de unos 28 o 30 años. ¿Cómo estás? Hola, me llamo fulanita. La otra se quedó. Yo también estoy bien, ¿me puedo sentar a tu lado? Sí. Un poco extrañada, y le dice la chiquita que se sentó, que no sé si sería un ángel o algo parecido, Cristo murió por ti, y lo que estás pensando hacer es un pecado muy grande. No me preguntéis, porque no lo puedo explicar. La amiga de mi mujer se convirtió al Señor. La chiquita le preguntó, ¿y dónde vives? Pues soy de Madrid. Hombre, yo también. Pues, ¿de qué parte de Madrid eres? Vivo en un pueblo que se llama Coslada. Yo soy de Plaza de España. Vamos a ver el Vademecum evangélico. Para cuando regresemos a Madrid te voy a dejar en un sitio donde puedan cuidar de ti, estas cosas. Y como eres de Coslada, pues en Coslada había por aquel entonces un par de iglesias evangélicas que a esta persona pues no terminaron de gustarle. Coslada y San Fernando están pegados. Mira, en San Fernando hay una iglesia en la calle de la Huerta, iglesia evangélica de San Fernando. Pues allí se presentaron. Preguntó por los pastores si aquel día estaba yo. Conocí a esta chiquita, me llamó fulanita, me dio la mano, me dio un par de besos, me explicó lo que sucedía y me dijo, aquí te dejo a esta hermana. Aceptó a Cristo conmigo hace unos días y la dejo aquí para que la cuidéis y estas cosas. La discipulamos y José Pablo Sánchez la bautizó. Y llevan el Señor 25 años aproximadamente. Sigue teniendo algunos problemas serios, pero la cosa ha cambiado, ya no está sola. El Señor está con ella. Y ahí está. No me preguntéis, porque es que no lo puedo explicar, cómo aquella chica supo lo que estaba pasando. Cuarta razón, sanando. Dice la palabra de Dios que el Señor sanó, y lo sabemos todos, a multitud de enfermos. Dio vista a los ciegos, sanó a algunos paralíticos, tullidos, leprosos, etcétera. Evidentemente nosotros no podemos hacer lo mismo, podemos orar al Señor para que haga esas sanaciones, pero sí podemos hacer cosas por nuestros semejantes, que algunas veces, pues, a eso le dedicamos poco tiempo, a la obra de misericordia. Hace algunos años estaba yo cotilleando en un hogar de ancianos allí en Hortaleza, y estaba tomando una Coca-Cola y viendo a los ancianos jugar al dominó y esas cosas, y había un tablón de anuncios lleno de anuncios. Entonces me acerqué a leer los anuncios. Había gente que vendía cosas, otros que querían comprar cosas, que daban clases de esto, que daban clases del otro, y había un papel amarillo, me llamó la atención y me puse a leer aquel anuncio y decía,
necesito que alguien me haga compañía y a cambio daría clases de geografía o de historia y un teléfono. Pues cogí y llamé y me presenté en la casa de aquel hombre porque me dijo que sí, que fuera a su casa a verle. Un buen amigo mío, está con el Señor. Estuve yendo a verle durante 7 años hasta que se fue al cielo. Sí, estuve con él 7 años. Iba a verle todos los viernes. Le había dado un derrame cerebral, un infarto, y entonces no podía salir a la calle. Era un hombre con muchas inquietudes que necesitaba relacionarse con otras personas. Yo iba los viernes a verle y los martes o los miércoles iba una señora de la iglesia que es holandesa, que fue maestra, se llama Dini van der Reyden, y entonces le hacíamos compañía. Este hombre en su pueblo le llamaban el Rojo. Decían que era ateo y comunista. Y cuando lo de la guerra lo pasó muy mal el pobrecillo. Pues un día le hablé del Señor y se convirtió. Y está en el cielo. Es posible que sea uno de los mejores métodos que existe también para evangelizar, hacer obra de misericordia, ayudar a la gente. Y hay tanta necesidad que, por poco que podamos hacer, siempre será bueno lo que podamos hacer. Y en esto tengo que decirlo y me duele un montón, es reconocerlo, pero la Iglesia de Roma nos gana por goleada. Nos gana por goleada. Tienen misioneros en muchos países del mundo que nosotros pues no hemos podido mandar misioneros allí. Y por poner un ejemplo, alguien a quien yo le tenía mucha admiración, Vicente Ferrer, fue sacerdote jesuita, luego dejó de ser sacerdote, pero dedicó 30 y tantos años de su vida a servir a los más desfavorecidos de la India, la casta de los malditos, y siguen teniendo allí la fundación y sus hijos siguen allí. El Señor dedicó una buena parte de su vida a sanar, a consolar y ayudar a otros. Y nosotros, pues, podíamos dedicar un poquito de tiempo de vez en cuando en ayudar a otros, que nunca vendría mal. Y la verdad es que en esto, pues, vamos un poquitín rezagados, aunque siempre hay excepciones. Tenemos por ahí a Juan Simarro y otros cuantos que hacen una obra muy, muy bonita. Sanar es algo fundamental. Y os hablo de 2 amigos míos gallegos. 2 gallegos de bien. En una de esas noches de la Tierra de Flor, que cae ese chiribiri y hace tanto frío y son tan oscuras, un amigo mío regresaba a su casa después de la reunión de oración. Iba subiendo una cuesta y le quedaban unos 50 metros para llegar a casa, y a la derecha había un montón de cubos de basura. Como suele pasar alguna vez, no recogen la basura y la gente empezó a tirar las bolsas al suelo. Y había un montón de bolsas tremendo. Pues cuando mi amigo iba a la altura de las bolsas de basura, oyó un ruido. Y entonces lo primero que pensó, se quedó parado. Y pensó que era un animal. Pero volvió otra vez a escuchar el ruido y se acercó. Y movió una bolsa de basura y había un muchacho allí medio muerto. Mi amigo, que es un valiente, pues no se le ocurre otra cosa nada más que echárselo aquí al hombro y llevarlo a casa. Lo llevó a casa, su mujer y él lo lavaron, le pusieron ropa limpia, lo metieron en la cama y llamaron a un médico. La cuestión sería qué es lo que no tenía. Tenía de todo. Tenía sida, tenía hepatitis, tenía un montón de cosas. Y estaba el hombre, pues, poco menos que agonizando. Pero el chaval salió de aquella. Era un heroinómano. Y allí siguieron cuidándole, lo alojaron allí, vivió con ellos un buen montón de tiempo. Le robó 2 o 3 veces. Una vez robó y se tiró desde el balcón y estuvo a punto de matarse. Pero mira por dónde el Señor, que es misericordioso, pues le tocó el corazón y se convirtió al Señor. Ese heroinómano hoy en día es pastor de una iglesia, que no voy a decir de dónde, y es un maestro de la palabra de Dios, que ha sido maestro mío. Hay tanta necesidad que hay que hacer muchas cosas y podemos hacer multitud de ministerios. Hace algunos años unos cuantos insensatos fueron a Marruecos a hacer un trabajo en un pueblo de Marruecos. Uno de los insensatos era yo, por eso lo digo. Y que luego, por cierto, estuvimos levantando fondos, hicimos un viaje interminable para llegar hasta allí para trabajar en un hospital, limpiando, fregando, pintando, y no nos dejaron hacerlo. El excelentísimo ministro de aquella zona de sanidad, pues yo creo que desconfiaba de nosotros y no nos dejó hacer nada. Pero fuimos con la misión de ayudar en lo que pudiéramos. Y para algunos fue una experiencia traumática, porque lo que vimos allí, no se nos olvidará en la vida. Había gente que se estaba muriendo, críos,
por no tener medicamentos que por aquel entonces aquí valían 2 o 3 euros. Hay mucha necesidad y, aunque sea poco, hemos de hacer obra de misericordia. Dice la Escritura que el Señor, al ver la multitud, estuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando termine el culto vamos a ir a casa todos y nos vamos a encontrar con un montón de gente. Por favor, preguntaros, ¿cuántos de estos se van a perder? Todos tenemos familiares, vecinos, compañeros, amigos que no conocen al Señor. Están desamparados y perdidos como ovejas que no tienen pastor. El Señor los ve así. Y de verdad que, ¿habéis visto alguna vez una oveja desamparada o perdida? Hace algunos años estaba yo pescando en la orilla de un río y había un pastor por allí y un corderillo se entretuvo allí comiéndose unas hierbecillas y se perdió. ¿Qué animal más torpe y más desamparado y más indefenso? Pues así nos ve el Señor. Y dice la Escritura que el Señor tuvo compasión de ellos. Y si el Señor tuvo compasión de los perdidos, nosotros ¿qué debemos de tener? ¿Qué debemos de sentir por ellos? ¿Indiferencia? ¿O la misma compasión que tuvo el Señor? Deberíamos de tener verdadera carga por los que se pierden y no preocuparnos tanto por los resultados de los métodos evangelísticos. Lo que tenemos que preocuparnos es por trabajar y por servir y por dejar semillas y no estar tan obsesionados con el fruto que se recoge. Las semillas son cosa nuestra y el fruto es cosa del Señor. Entonces, cuando podamos hacer algo, hagámoslo y no nos preocupemos de los frutos, porque algunas veces los frutos los recogen los que vienen detrás de nosotros. Os cuento una historia. El que fue mi primer pastor, don Roque Sánchez de la Torre, a quien tengo mucho respeto y por el que siento mucho cariño, está en el cielo. Roque Sánchez de la Torre se convirtió en su casa un día solo leyendo el Evangelio de San Juan. Estaba aburrido y empezó a buscar en una estantería un librito que no fuese muy gordo, para que le tuviese entretenido 2 o 3 horas, pero que no fuese una cosa de tener que estar allí. Y mira por dónde encontró un librito, pues más o menos así, de unos 7-8 milímetros de gordo. El Evangelio según San Juan. Lo habían dejado unos evangélicos unos años antes, y sus padres lo dejaron en la estantería. Pues Roque se puso a leer el Evangelio y allí solito, se convirtió al Señor. Después coincidió con un amigo del pueblo y le contó lo que le había sucedido. Y le dijo, mira, creo que me he convertido al cristianismo. Pero claro, yo no me siento identificado con las doctrinas de Roma. Y le dijo el otro, entonces tú eres un protestante como yo. Se lo llevó a la iglesia y un pastor que muchos conocemos, al que tenemos mucho respeto y mucho cariño. Entonces, lo nuestro es dejar semillas y el crecimiento y el fruto es cosa del Señor. Entonces el Señor dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. La cosecha es muy grande, pero los obreros pocos. En este país hay un buen número de obreros que han venido de otros países, estadounidenses, canadienses, ingleses, alemanes, hispanoamericanos, etcétera. Gloria a Dios por ellos, pero siguen siendo pocos. Necesitamos que el Señor levante obreros de entre nosotros y necesitamos muchos. Por tanto, os invito a que lo pongáis en oración delante del Señor. Señor, levanta obreros de entre nosotros. O otra cosa, aquí estoy yo, heme aquí, envíame a mí, o úsame para alcanzar almas, que son tantas las que hay que rescatar que nos hace falta tiempo. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En las reuniones de oración, en los devocionales, rogar que el Señor levante obreros de entre nosotros y alzar los ojos y ver los campos que están blancos para la siega. Si nos dedicásemos a buscar juntos la voluntad del Señor y a no enredarnos en discusiones que algunas veces no van a ninguna parte, discusiones bizantinas, que no van a ningún sitio, y a dedicarnos a lo que tenemos claro, pues igual el Señor nos concede ver entre nosotros más conversiones. Y cuando hablo de más conversiones pienso en un verdadero avivamiento, que se conviertan a miles, como ha pasado en otros sitios. Y con esto voy a terminar, ¿vale? Hemos visto el ejemplo del Señor. Dice ese texto que hemos leído, que el Señor recorría las ciudades y aldeas,
enseñando, predicando y sanando. 4 razones, en mi prudente opinión, para evangelizar. Hemos visto que el Señor tuvo compasión por las almas perdidas y nosotros no podemos permanecer indiferentes ante tanta gente que se puede perder. Y también sabemos que hay una gran cosecha y que los obreros son muy pocos. Algunos dicen el Señor va a venir inmediatamente. El Señor viene pronto. Yo no lo sé, pero sí sé que si viene pronto hay que darse prisa. Y si no es cierto que viene tan pronto, pues tenemos más tiempo para predicar, para testificar y para evangelizar. El Señor en cierta ocasión dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Y ahora una pregunta muy personal para cada uno. ¿Qué quieres hacer? ¿Recoger con el Señor o desparramar? ¿Qué queréis hacer? Yo recoger con el Señor. Predicar, testificar, compartir con vuestra fe. Y no os preocupéis tanto por el fruto, porque hay una promesa del Señor que me gusta. Me saco de aquí, no me veis. Y con esto termino. Voy a leer una promesa del Señor. Isaías, capítulo 55. Siempre que podáis, compartir vuestra fe, pero hacerlo con sencillez, con humildad, con naturalidad, sin creer que estamos en posesión de todas las verdades, sin ofender a nadie, sin amenazar a nadie con el infierno ni cosas parecidas, ¿vale? Simplemente contar lo que Dios ha hecho en vuestra vida, que es tan grande y tan bonito, que a lo mejor alguien nos cree, pero con que haya uno que os escuche y os crea, habrá merecido la pena. Dice Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y producir y da semilla al que siembra, y pan al que come, ahora viene lo más bonito de todo. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Que el Señor os bendiga.